Bendiciones mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día viernes voy a compartirles la palabra de Dios, voy a compartirles la primera lectura y el Santo Evangelio y al final, como siempre, vamos a recitar nuestro salmo y hacer una oración dándole gracias a Dios por todas sus bendiciones y por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas durante estos días y durante los días que vendrán, porque gracias a Él nosotros estamos de pie, gracias a Él nosotros podemos abrir nuestros ojos, podemos todavía caminar, tenemos todavía las fuerzas. Démosle gracias por ello al Señor y pidamos al Señor por todos aquellos que no pueden hacerlo, por muchos de ellos que están en los hospitales, por muchos de ellos que están en sus casas, en cama, postrados ya por mucho tiempo, porque sus piernas les han fallado o porque tienen alguna enfermedad. Pidamos al Señor y a nuestra Madre Santísima su intercesión como siempre, para que sean fortalecidos en el amor del Señor. Vamos a comenzar, mis hermanos, y la primera lectura la vamos a encontrar en el libro de Isaías, capítulo 38, versículos del 1 al 6. Luego vamos a leer del 21 al 22 y luego vamos a cambiarnos del versículo 7 al 8. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, el rey Ezequías se enfermó de muerte, y vino a verlo el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Esto dice el Señor, arregla todos tus asuntos, porque no te vas a aliviar y te vas a morir. Ezequías volvió la cara hacia la pared, oró al Señor y dijo: Acuérdate, Señor, de que te he servido con fidelidad y rectitud de corazón, y de que he hecho siempre lo que a ti te agrada. Y lloró con abundantes lágrimas. Entonces el Señor le habló a Isaías y le dijo: Ve a decir a Ezequías, esto dice el Señor, Dios de tu padre, David. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a curarte y en 3 días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida. Te libraré de la mano del rey de Asiria, a ti y a tu ciudad, y protegeré a Jerusalén. Dijo entonces Isaías: Traigan un emplasto de higos y aplíquenselo en la llaga para que se alivie. Y Ezequías dijo: ¿Cuál es la señal de que podré ir al templo del Señor? Respondió Isaías: Esta será para ti la señal de que el Señor cumplirá las cosas que te ha dicho. Voy a hacer que la sombra retroceda los 10 grados que ha avanzado en el reloj del sol de Ahaz. Y el sol retrocedió los 10 grados que había avanzado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El rey Ezequías había enfermado de muerte. Este rey, fíjense bien lo que le dice a Dios: Señor, si siempre te he sido fiel, si siempre he cumplido tus preceptos, ¿por qué me mandas decir con el profeta que arregle mis cosas porque ya voy a partir? Y entonces éste echa a llorar, ora ante el Señor y le dice todas estas cosas. ¿Cuántos de nosotros podríamos hacer o decir lo mismo de nuestra persona? ¿Cuántos estamos con la seguridad de que el Señor se agrada con nosotros? De que el Señor siempre que nos ha dicho algo a través de las lecturas lo hemos cumplido. ¿Cuántas veces nosotros realmente hemos caminado según sus preceptos para poder hablarle al Señor de esta manera? Cuando enfermamos de muerte también, ¿verdad? Muchos de nosotros, al menos este servidor, ha enfermado duramente, al punto que he dicho, ya de aquí no la libro. Pero la realidad, mis hermanos, Dios tiene propósitos con nosotros y Él nos da más tiempo. Obviamente que no nos manda a decir como con el profeta a este Ezequías. A este Ezequías le dice que le va a dar 15 años más de vida. Y si el Señor dijo que 15 años de vida le iba a dar, nada más esos años le dio. Y él tuvo tiempo de que tuviera más arrepentimiento ante el Señor y de portarse bien todavía como lo había hecho anteriormente. Hizo las cosas como el Señor las pidió. Y el Señor le manda a decir además que no tendrá guerras continuas como las tenía anteriormente, que lo libraría del rey de Asiria. Este rey de Asiria
había invadido ya a muchos pueblos, les había quitado sus posesiones y los había llevado cautivos a sus ciudadanos, ¿verdad? Y a este rey le manda a decir el Señor con el profeta Isaías, que no se preocupe, que él va a estar libre, que lo va a cuidar de ese rey, que nunca va a tener guerras con él. Esta es una promesa que Dios le hace a este rey, y se la hace porque realmente le agradó al Señor, realmente sus oraciones fueron elevadas ante él, y Dios se agradó con estas palabras de este rey. Nosotros, en la actualidad, mis hermanos, tal vez somos fieles ante el Señor unos días y de repente nos olvidamos porque nos va bien en la vida. Nos olvidamos de todas las promesas que tal vez le hicimos al Señor y luego nos va como en feria. Y luego andamos preguntándonos el por qué. Mis hermanos, nosotros sabemos claramente que tal vez no le hemos cumplido al Señor en lo que le hemos dicho que cumpliremos. Y entonces, si nosotros le hemos fallado al Señor, reflexionemos, hagamos un alto y preguntémosle al Señor qué es lo que desea de nuestra vida, de nuestra persona. Y el Señor nos habla. Rapiditamente Él nos hace ver nuestro error. Y cuando nos hace ver el error, muchas de las veces nos detenemos, reflexionamos y hacemos caso de lo que el Señor nos pide. Y muchas veces no. Por eso tenemos que estar atentos siempre, mis hermanos, a lo que decimos al Señor, a lo que le prometemos. Este hombre le dice claramente al Señor: Señor, yo he sido fiel en todo lo que me has pedido. Nunca te he fallado. ¿Por qué ahora me vas a quitar la vida? Pero en aquel tiempo, mis hermanos, había profetas para anunciarles lo que vendría sobre su persona. Y entonces, ojalá hoy en la actualidad hubiera todo esto todavía, que hubiera profetas enviados por Dios y nos dijera, ¿verdad?, qué es lo que va a suceder con nuestra persona. Mis hermanos, ¿se imaginan qué fuera de nosotros? ¿Se imaginan cómo fueran las cosas hoy en la actualidad? Si de por sí somos cabezas duras, por un lado nos entra y por el otro nos sale, no escuchamos. Si estas son advertencias que el Señor nos hace, son advertencias que el Señor nos está hablando día tras día para que nosotros cambiemos, para que nosotros hagamos reflexión sobre nuestra persona y sobre qué es lo que tenemos que cambiar para seguir los pasos del Señor limpiamente, llegar a la santidad, llegar a encontrarnos un día con Él allá en el cielo. Ese es el camino que nosotros llevamos. Pero si nos comportamos bien, si tenemos la seguridad de que así como este rey, podemos hablarle al Señor y decirle: Señor, dame más días. Pero la realidad es que no es así. Y por eso cambiamos nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser. Este rey también tiene sus dudas de que si se va a aliviar o no se va a aliviar. Le pregunta al profeta: ¿cuál será la señal de que ya puedo entrar ante la presencia de Dios? Porque en aquel tiempo un leproso o un enfermo que tuviera la enfermedad de muerte no podía entrar al templo del Señor. Era indigno para un hombre o una mujer entrar al templo de Dios enfermos. Entonces, él por eso le pregunta al profeta: ¿cuál será la señal que yo puedo ya ir al templo de Dios? Y este profeta le dice que hará retroceder la sombra 10 grados. Y esto sucedió. Entonces se da cuenta que realmente va a poder ir al templo, a presentarse ante el Señor y darle gracias por lo que había hecho por él, regalarle 15 años más de vida. Mis hermanos, 15 años son 15 años, pero ¿se imaginan que a nosotros se nos dijera algo así? Que nos va a dar el Señor 15 años más de vida. ¿Qué haríamos nosotros en esos 15 años? ¿Qué haríamos realmente si el Señor nos dijera que nos va a regalar 15 años más de vida? ¿Cambiaríamos? ¿Haríamos las cosas diferente? ¿Seríamos rectos ante el Señor? ¿O tendríamos la duda como este rey Ezequías, ¿verdad?, que tuvo la duda
Y por eso le pregunta al profeta, ¿cuál será la señal? Y éste le pone la señal, le dice qué es lo que va a suceder. Retrocederá la sombra 10 grados, el sol se regresó. Entonces, hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos hacemos preguntas también, nos cuestionamos ante el Señor? ¿Qué le decimos cada día al Señor cuando nosotros tenemos un problema, una dificultad en nuestra vida? Hermanos, tenemos que ser rectos con el Señor y decirle la verdad todo el tiempo, porque el Señor conoce lo más profundo de nosotros. No podemos nosotros decir que somos buenos, ¿verdad? Como hay muchas personas por ahí que dicen que no necesitan ir al templo porque ellos no tienen pecados. Ese es su primer pecado, el decir que no tiene pecado. Ahí comenzó. Entonces todos en este mundo tenemos pecado. Hasta el Papa, hasta el más santo en esta tierra es pecador. Entonces no podemos decir que no somos pecadores y que no necesitamos de Dios, porque nuestros pecados no son nada a comparación a los que otros hombres o mujeres tienen. Y así andamos muchas de las veces por la vida. Hay veces que somos como jueces, ¿verdad? Ante otras personas. Y luego decimos que aquel sí es pecador, que aquel sí hace cosas malas, que aquel no escucha al Señor. Hermanos, nosotros no sabemos, no somos jueces. No podemos andar diciendo lo que son o no son las demás personas. Porque como les digo, el Señor es el único juez y Él es el que nos va a dar nuestro merecido el día final. Por eso hay que ir rectos en este caminar. Tratar de hacer lo mejor las cosas que podamos. Y luego así vamos a agradar al Señor. De lo contrario, ¿verdad? Nuestra vida va a ser una total oscuridad. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros cuando hacemos las cosas mal, cuando llevamos una vida indigna de Dios, nos sentimos mal, especialmente si conocemos del Señor. Si conocemos que a Él no le estamos agradando y sabemos que lo que estamos llevando a cabo en nuestra vida al Señor no le agrada nada, pues obviamente que vamos a sentir en nuestro corazón, ¿verdad? Que algo estamos haciendo mal. Pero si tenemos tiempo de reflexionar, y les digo que si tenemos tiempo, porque a este rey se le dieron 15 años más de vida, pero nosotros ¿cómo sabemos cuánto tiempo el Señor nos va a dar? No sabemos. Por eso hay que hacer reflexión y preguntarnos en nosotros mismos cuánto tiempo tengo más de vida, cuánto tiempo realmente voy a estar aquí en este mundo para poder hacer un cambio, para poder ser yo más recto ante Dios. Porque de lo contrario, ¿se imaginan el día que nosotros vayamos ante la presencia del Señor y Él nos pregunte qué hiciste en tu vida? ¿Qué hiciste realmente para que yo te acepte en mi reino? Para que yo te acepte en esta gloria que ofrecí a cada uno de ustedes si se comportaba bien. ¿Qué realmente hiciste para mí? Para yo poder aceptarte. Hermanos, es una pregunta que ojalá en nosotros realmente tengamos arrepentimiento de lo que hemos hecho en nuestra vida o de nuestro pasado, ¿verdad? Que el pasado que tuvimos en nuestra vida no lo volvamos a revivir, porque muchas personas lo hacen. Tenían un pasado oscuro, cambiaron al Señor, siguieron sus pasos, fueron por el bien, pero luego vuelven atrás. Y eso no está bien, ¿verdad? Hay que cuidar nuestra vida, hay que pedirle al Señor que Él nos proteja, que Él sea nuestra dirección a seguir. Y entonces nuestra vida, mis hermanos, va a ser mucho mejor. Y así vamos a poder ir siempre con la frente en alto al templo del Señor, darle gracias por lo que Él hace en nuestra vida y por lo que seguirá haciendo, porque el Señor nos ama. El Señor nunca nos deja solos. Él siempre nos protege. Y si nos protege, y si sabemos bien que gracias a Él nos encontramos bien, ¿por qué no agradecerle? ¿Y por qué no hacer las cosas bien? Si sabemos bien que al Señor le agrada. Si nosotros, ¿verdad? Cuando estamos por ahí en nuestro trabajo,
Si le pedimos al Señor que Él sea nuestra compañía, que Él sea nuestro guía, nuestro trabajo va a ser más liviano, nuestro trabajo lo vamos a realizar mucho mejor. ¿Por qué? Porque es el Señor quien te va enseñando el camino a seguir. Es el Señor quien alivia tu cansancio. Entonces, no podemos ir por la vida maldiciendo a los demás, más bien darles la bendición en el nombre del Señor. Y en todo, mis hermanos, nos va a ir bien, pero tengamos confianza en Dios. Así como la tuvo el rey Ezequías después de que vio la señal que le impuso el profeta, viendo esta señal, él creyó que podía acercarse ya al templo del Señor. Ojalá y nosotros seamos dignos de ir ante la presencia de Dios y tomarlo en nuestro cuerpo. Mis hermanos, ahora voy a compartirles el Santo Evangelio. Y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un sábado atravesaba Jesús los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en día sábado. Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado. Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuántas veces nosotros, al igual que estos fariseos, condenan a los demás, como lo hicieron aquí en este día sábado? Para ellos el día sábado era sagrado en aquel tiempo. El día sábado era consagrado para el Señor. Solamente ese día no podían hacer ninguna clase de trabajo, ¿verdad? Porque era dedicado al Señor. Y estos que van caminando por esos sembrados, les da hambre y desgranan los granos del trigo o los granos que ellos vayan comiendo, los comienzan a comer. Y estos fariseos se fijan y le dicen a Jesús: mira a tus discípulos lo que están haciendo. Están comiendo, están haciendo algo que no está permitido en día sábado. Y Jesús les comienza a explicar de lo del rey David, cuando aquella vez que él y sus compañeros sienten hambre y entran al templo y le preguntan al sacerdote que está en servicio ese día, le piden los panes que están consagrados solamente para ellos. Y el mismo sacerdote se los da, porque ve realmente su necesidad. Entonces, nuestro Dios, mis hermanos, no nos va a mandar un castigo cuando realmente sentimos aquella necesidad. Y ese día, cuando ellos van por esos sembrados, yo les aseguro que los apóstoles y los discípulos de Jesús tenían hambre y comenzaron a comer de esos granos. No sé cuántos de ustedes han tomado granos de trigo en sus manos, ¿verdad? Y los han comido. La realidad es sabroso el grano. Hagan de cuenta que usted está comiendo tortilla, pero obviamente sin moler, sin cocer, solamente así, pero está bien tostadito ese grano y le sabe sabroso en su paladar. Y entonces estos hombres iban haciendo eso, iban comiendo, pero por lo que ellos se indignaron fue porque iban haciendo algo que no debe de hacerse, o sea, no debe de trabajarse para nada. Cualquier persona
que hiciera algo en ese día, ya fuera que llevara leña, que llevara su burro a pastar, que anduviera haciendo algo que fuera trabajo, no era permitido en aquel entonces para los judíos. Para nosotros, hoy en la actualidad, debemos de hacerlo y no lo hacemos. El domingo es nuestro día sagrado de dedicárselo al Señor, ir al templo, darle gracias por sus bendiciones y beneficios que recibimos cada día, ¿verdad? Agradecerle al Señor, pero no lo hacemos. Muchas personas dicen y se excusan de que tienen una fiesta o de que van a hacer cualquier otra cosa, pero el Señor lo tienen olvidado. Nunca van al templo. Oh, pero sí, el día que necesitan bautizar a sus niños, que necesitan confirmarlos, que necesitan que el sacerdote oficie una misa para una boda, una quinceañera, para eso sí, están bien listos. Pero cuando es domingo, el día de ir y darle gracias a Dios por todo, no se acuerdan de Él. Es una tristeza, mis hermanos, que veamos gente así, ¿verdad? Que no demos gracias a Dios por todo lo que Él nos da. El día domingo es para ir ante el Señor y agradecerle por lo que Él nos da. No dejarlo olvidado. Él no nos olvida. ¿Por qué nosotros olvidarlo? Pero volviendo al tema, mis hermanos, nuestro Señor es el dueño del sábado, es el dueño del domingo, es el dueño de cualquier día. Y entonces, estos hombres que iban con Él, estaban con Él. No tenían ni por qué irlos juzgando de cosas que ellos estaban haciendo o por algo que ellos sentían en su cuerpo. Nadie tiene el derecho de juzgar a nadie. Nosotros no podemos juzgar y lo hacemos a cada instante de nuestra vida. También al igual que estos fariseos, somos unos fariseos también. A veces miramos a las personas que están haciendo algo indebido en la iglesia y ahí vamos a decirles que no está bien hecho. Obviamente que tenemos que llamarles la atención, pero hay muchas personas que ni siquiera están haciendo algo indebido o van vestidos mal. Nosotros no somos quienes, mis hermanos, para juzgarlos. Nadie. Solamente el Señor es el único juez. Y dejémosle las cosas al Señor. Que Él se encargue de aquella persona. Nosotros no somos quienes, porque también tenemos cola que nos pisen. ¿O a poco estamos limpios? Totalmente. Nadie estamos limpios, mis hermanos, como les decía al comienzo, en la primera lectura, nadie estamos limpios de pecado, todos somos pecadores. Y entonces, más bien hay que pedirle al Señor que nos quite eso de ser criticones o de andar juzgando a las personas como si nosotros no tuviéramos nada en nuestra vida que nos recuerden algo. Porque hay muchas personas que conocen de nuestra vida también y les gustaría que vinieran y nos dijeran cómo fuimos en nuestra vida. ¿Verdad que no nos gustaría? Entonces, si no nos gustaría que nos hicieran las cosas que muchos de nosotros hacemos con los demás, no las hagamos. No seamos fariseos. No seamos como estos hombres que criticaban todo lo que hacían los discípulos de Jesús y el mismo Jesús. Como aquella vez que fue invitado Jesús a comer y lo miraron que no se lavó las manos para comenzar a comer. Y estos hombres comenzaron a criticarle. Mis hermanos, ¿y Jesús qué les dice? Es más sucio lo que sale de nuestra boca que lo que entra. Entonces, tengamos cuidado pues. Seamos rectos con el Señor y con nuestros compañeros, con los que van junto con nosotros. Nunca andemos criticándoles, porque eso tenemos. Somos chismosos y criticones. ¿Cuántas personas no andan siempre haciendo chisme de cualquier cosa? Mira aquel lo que está haciendo. Según él, es bien recto ante Dios y miren lo que hace. No somos quienes, hermanos. La realidad ante el Señor es ante Él, ante el cual nosotros debemos cuidarnos, ante nadie más. Si el Señor te conoce, tú no te cuides de las personas. Cuídate del Señor, de lo que Él pueda pensar de ti.
al igual con estos fariseos. Por eso nuestro Dios Padre envió a Jesús para corregir a estos fariseos y a estos maestros de la ley, sacerdotes y ancianos, que se creían sabérselas de todas, que según ellos eran los únicos más rectos en la tierra, pero eran los más sucios. Y Jesús sabía todo de ellos y les echaba en cara lo que ellos eran realmente. Entonces, no andemos juzgando cuando no estamos seguros de que si nosotros estamos limpios. Dejémosle todo al Señor, dejémoslo que Él se encargue de las cosas y entonces le vamos a agradar a Él y Él nos va a guiar siempre por el bien. Seamos rectos con Dios para que Él nunca nos deje solos en esta vida. Voy ahora, mis hermanos, les invito a que hagamos una oración. Vamos a traer a nuestra mente a todas aquellas personas, mis hermanos, que necesitan de una oración, que necesitan ayuda del Señor de cualquier forma. Pidámosle al Señor, pero primeramente vamos a recitar el Salmo, y el Salmo es el número 38, y dice así: Sálvame, Señor, y viviré. Yo pensaba que a la mitad de mi vida tendría que dirigirme hacia las puertas del abismo y me privaría del resto de mis años. Sálvame, Señor, y viviré. Yo pensaba que ya no volvería a ver al Señor en la tierra de los vivos, que ya no volvería a ver a los hombres entre los habitantes del mundo. Sálvame, Señor, y viviré. Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores. Como un tejedor tejía a mi vida y me cortaron la trama. Sálvame, Señor, y viviré. A los que Dios protege viven, y entre ellos vivirá mi espíritu. Me has curado, me has hecho revivir. Sálvame, Señor, y viviré. Bendito y alabado seas. Realmente tú nos salvas, Señor, de tantas cosas, porque a veces nos encontramos muertos en vida, mi Señor. Hacemos cosas que no te agradan y nos sentimos totalmente frustrados, espantados de esta vida, Señor. Pero sentimos a la vez, cuando nos acercamos a ti, Señor, que nos vuelves a salvar, nos vuelves a levantar. Por eso te agradezco, mi Señor, por todas las cosas que haces en mi vida. Y te pido por aquellos, mi Señor, que no creen en la vida que vendrá, en la vida eterna, en la vida que tú nos prometes, Señor, que llevaremos un día si nos portamos bien, Señor. Te pido especialmente por aquellos que se dirigen con otras cosas de este mundo y no con las tuyas, Señor, que buscan en brujerías, que buscan en la hechicería, en todo aquello, Señor, que no es recto, en todo aquello que es malo ante ti, Señor, ante tus ojos, para que cambien su modo de vivir, su modo de pensar, y se den cuenta que el único que nos puede salvar eres tú, Señor. Ayúdales y sácalos de su error, Señor. Arráncales ese mal pensamiento, para que solamente se dirijan a ti, Señor, en los momentos difíciles de su vida, cuando ellos tienen una aflicción, cuando ellos tienen una enfermedad. Arráncaselo, Señor, y hazles ver que solo tú les puedes ayudar, Señor. Bendito y alabado seas por todo, Señor Jesús, por todas las bendiciones que recibimos a cada día de ti, Señor, que a nada nos hace falta, y el día que nos falta algo, nos acercamos y te pedimos, Señor, que nos lo des, y tú, Señor, prontamente vienes a nuestro auxilio. Bendito seas, mi Señor Jesús. Gracias por todo lo que hasta el día de hoy, Señor, nunca nos ha faltado, sino que siempre provees, Señor, a nuestro hogar. Que aunque el mundo ruede, aunque el mundo se encuentre desesperado por la mala economía o por problemas familiares, tú, Señor, siempre nos ayudas. Tú haces ver, Señor, a aquellas personas que se encuentran de esa manera, les haces ver su error, Señor. Bendito y alabado seas. Gracias, Señor, por todas las cosas que recibimos, que hasta el día de hoy, Señor, nunca nos han faltado.
Espíritu Santo, gracias te doy también por darnos fortaleza, por darnos las fuerzas en nuestro cuerpo, las fuerzas en nuestra persona para continuar en este duro vivir. Síguenos acompañando, Espíritu Santo, síguenos guiando por la vida. Haznos ver todos nuestros errores para cambiar de proceder. Haznos ver, bendito Espíritu, que lo único que nos va a llevar a la vida eterna es seguir los pasos del Señor. Y que con ese pensamiento siempre vivamos, Espíritu Santo. Que con ese pensamiento siempre vayamos siguiendo los pasos del Señor sin perderlos de vista. Bendito y alabado seas por todo y porque en ti nosotros nos movemos. Madre Santísima, te agradezco también por siempre interceder, por siempre estar cerca de Jesús y de nuestro Padre Celestial, rogándoles para ser ayudados en lo que nosotros pedimos a través de ti, Mamita María. Gracias, Madre del Cielo, por seguirnos protegiendo, por seguirnos guiando de tu mano hacia el Señor. No permitas que las acechanzas de este mundo, del demonio que nos acecha a cada instante, nos alejen del Señor. Protégenos, Mamita María, con tu santo manto. Danos las fuerzas para caminar como lo hiciste tú, que nunca titubeaste, Mamita María, a pesar de todas las consecuencias que vendrían. Nunca dijiste no al Señor, siempre dijiste sí al proyecto que Él tenía para ti, Mamita María. Y que ojalá nosotros seamos igual que tú y pensemos como tú cuando tengamos alguna dificultad. Y por todo esto le doy gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos retiramos con esa bella oración que mismo Jesús nos enseñó que dijéramos al Padre cuando no tuviéramos que decir. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos y hermanas, por escuchar siempre de estos compartimientos. Ojalá y a cada uno de ustedes les sirva de mucho para seguir los pasos del Señor, para no perdernos en esta vida, en este mundo en el que nos movemos. Que seamos rectos siempre con Dios, que siempre estemos cercanos a Él, que siempre le visitemos en el Santísimo. Él se encuentra allí, Él siempre nos está esperando para hablar con Él. Así es que no dejemos de hacer las cosas que a Dios le agradan para que todo nos resulte bien. Mis hermanos, ojalá y que cada uno de nosotros realmente le abramos siempre el corazón a nuestro Señor. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día viernes. Bendiciones.